La transformación necesita moderación. Creo que esa frase resume un poco el desafío que tiene el gobierno de cara a las elecciones del año próximo. Al frente de todos, ustedes saben, se le ha hecho muy difícil gobernar porque no tiene mayorías parlamentarias. El, el número o los números o los diferentes bloques que hoy vemos nosotros en la composición de la Cámara alta y en la Cámara baja son los números del 2017. ¿Mm? Con lo cual, los números del 2017 más los números del 2019, quiero decir, pero digo, finalmente lo que está allí todavía tiene, todavía tiene una cifra importante de representantes del PRO, de Juntos por el Cambio, que hacen que el gobierno no tenga mayorías parlamentarias propias en diputados, ¿no? Esto sí sucede en el Senado, pero no en diputados. Con lo cual, ustedes saben también que es muy trabajoso para el gobierno hacer las cosas como las leyes mandan, cuando precisamente allí donde se debaten y se discuten las leyes, hay una oposición que juega a obstruir todo lo que pueda eh, el gobierno de los Fernández. Y esta obstrucción también tiene una explicación. La explicación es que necesitan que al gobierno no le vaya bien, porque si le va bien al gobierno, por supuesto se abre la posibilidad de un triunfo holgado en las elecciones del año que viene. Sí, ya estamos hablando del año que viene, donde sí el Frente de Todos podría tener o podría pasar a tener mayorías parlamentarias. Ahora, la pregunta con la oposición es, ¿cuánto hacen para traumatizar la gestión de los Fernández y cuánto de esto también complica las posibilidades del país, donde también viven aquellos que son sus representados? Todos sus representados, no el núcleo chiquitito que ellos quieren representar, no el grupo de la EA, de la Asociación Empresarial Argentina, no el grupo del Foro de la Convergencia Empresarial, no el coloquio de ideas. Ellos quieren representar eso chiquito. Pero hay un montón de gente que, por cuestiones que nosotros siempre analizamos, también lo siguen y quieren esa representación y votan esa representación. Ahora, esos representados no queridos por el macrismo, o esos representados maltratados o destratados por el macrismo, viven en este país. Con lo cual, si la situación del país empeora la situación también de ellos, ¿no? Hay una disputa en la política por el centro. Lo hablábamos hoy en el pase con Carlos Heller, con Pablito Caruso, con Marco Cittadini. Hay una disputa por el centro político. Entonces ahí es donde tomo la frase del comienzo, tomo la frase del principio. La transformación necesita moderación. Y parece un contrasentido, porque ¿cómo haces para transformar, para desplegar la energía que necesita una transformación si a su vez tenés que ceder a los impulsos, o mejor dicho, no ceder a los impulsos, y manejarte en un área delimitada por las moderaciones, por las contemplaciones, por los senderos más consensuales, ¿no? de la política? Desafío tiene, desafío enorme, porque está tan corrido a la derecha el sistema político argentino que a la izquierda del Frente de Todos no hay mucho que disputar. No es que el Frente de Todos pudiera buscar mayorías parlamentarias al FIT, que es una especie de artefacto que ponen a funcionar para cada elección y que le ponen cantidad de pantallas, todo lo que antes no sucedía con la izquierda, a partir de la constitución de una izquierda trotskista, como la del FIT, tiene pantalla en C5N, tiene pantalla en TN, y así todo, los resultados casi siempre son escuálidos, ¿no? Son insuficientes, es decir, el Frente de Todos no puede ir a buscar votos ahí, porque los votos que podría ir a buscar ahí son pocos. Por lo tanto, casi que está obligado a ir a buscar esos votos al centro. Y ese centro es, como decía hoy, basculante,
va para un lado, va para el otro, oscilante, vaporoso en sus preferencias, eh, con lo cual también demanda, demanda un tipo especial de comunicación, de abordaje, de vinculación política. Y sobre todo, creo que esto es lo que los gurús que asesoran a los políticos les dicen es, ojo porque esa gente quiere moderación. Yo no estoy tan seguro de eso, pero bueno, es lo que se dice. Y la verdad que lo dicen varios, ¿sí? Es cierto que a veces pasa, a veces ocurre que muchos repiten algo y a fuerza de repitencia se vuelve cierto. Pero en concreto, uno piensa que ese centro está, a ver, quiero ver, no sé, Laña está en ese centro, podría estar en ese centro. Eh, el sector del PRO que se identificaba con Monzó, con Frigerio, puede ser ese centro. Es difícil, ¿no? Por eso les decía que todo el dispositivo político está tan corrido a la derecha que tenés que ir a buscar el centro en la derecha. Hay gente que abiertamente es seguidora de Macri, o ha sido seguidora de Macri. Ya a esta altura uno no lo sabe. Pero les decía, la transformación necesita de moderados. Quizá en eso estaba pensando Cristina Kirchner aquel 18 de mayo, cuando diseñó la arquitectura electoral, la forma que iba a tener esa estrategia, la fórmula electoral, digamos, que iba a tener esa estrategia y que terminó dando resultados, ¿no? Y quizá también en eso estaba pensando Cristina Kirchner este 17 de octubre, cuando no concurrió al acto oficial para recordar esa gesta democrática, encarnada por masas laboriosas, que hasta entonces no eran peronistas, ¿no? Porque, vuelvo a decirlo, lo decíamos el sábado con Marcos y con Cintia tempranito en la Escudería de los Sueños, hasta el 17 de octubre el peronismo no existía como partido político. La constitución del 17 de octubre tiene mucho que ver con las distintas corrientes que se expresaban en el marco de lo que uno finalmente termina llamando el movimiento nacional y popular, porque allí se tomaron una serie de definiciones que marcaron lo nacional y marcaron lo popular de una propuesta. No se podía ser popular a través de Sprilbraden. Le costó mucho a algunos entenderlo, ¿no? Pero no se podía ser nacional siguiendo a la embajada de los Estados Unidos y no se podía ser popular marchando del brazo con los sectores oligárquicos, conservadores y reaccionarios de la sociedad. Muchas de las bases de los partidos tradicionales, el radicalismo, el socialismo, el comunismo, interpretaron eso y constituyeron ese 17 de octubre. La identidad peronista es posterior. La identidad peronista es posterior al 17 de octubre. Creo que Cristina, este mismo 17, hace un mensaje a través de un tuit donde dice lealtad a la patria y al pueblo. Porque después hay otros que se entusiasman mucho con la figura de Perón, a quien yo admiro, no hace falta que lo diga. Parece un gran estratega, un estratega, un gran conductor, un estadista brillante. Pero claro que eso que hizo brillante a Perón, eso que lo hizo trascendente, fue que en ese momento adopta las banderas de lo nacional, de lo popular, y se decide a conducir todo ese proceso, lo cual es enorme. Tiene una talla histórica insuperable, diría yo, ¿no? Pero no perdamos nunca de vista que lo que estaba en discusión ese 17 era lo nacional y lo popular. Esta era una emergencia de lo nacional y lo popular frente a una partidocracia que estaba entregada a las estrategias electorales y de poder de la Embajada de los Estados Unidos representada en Sprilbraden. Bueno, por lo tanto, Cristina lo que dice es lealtad a la patria, lealtad al pueblo. ¿Y por qué no a Perón? Se preguntan algunos. ¿Por qué no a Perón? ¿Qué problema tiene Cristina Fernández de Kirchner con Perón? Si es que tiene algún problema. ¿Y saben qué? Yo creo que no tiene ningún problema. Al contrario, es una fiel intérprete. Porque al fin de cuentas el mejor homenaje es la interpretación. Porque homenajes a Perón hace Barrio Nuevo. Homenajes a Perón hace Guillermo Moreno. Homenajes a Perón. Ahora, todo lo hacen para cuestionar a Cristina Kirchner o incluso al gobierno del Frente de Todos. O sea, va a buscar a Perón, lo sacan de donde está, lo ponen en una estatua que queda allí en Belgrano y Paseo Colón, y ese Perón, que no habla, que no dice nada, es hablado por ellos. Entonces ese Perón
viene a decir que este gobierno no es peronista, que es socialdemócrata o es alfonsinista. ¿Entienden cómo es la operación? Es así de sencillo. Por eso Cristina Kirchner no hace lo que ellos hacen. Y hace, creo yo, lo esencial, que es destacar que la grandeza de Perón es haber aceptado conducir eso que reclamaban los millones de argentinos y de argentinas que no se sentían expresados, que no se sentían representados por las políticas de la década infame. Por eso hay un sector del peronismo, porque el peronismo es un movimiento amplio, diverso, plural, me encanta decirlo, ¿no? Con izquierdas y con derechas, ¿no? Yo tampoco le sacaría la condición de peronistas a los que son o se definen como Barrio Nuevo. No, la eterna discusión sobre si Menem era peronista. Menem era peronista, después quizá aplicó políticas que no eran las del primer peronismo ni las del segundo peronismo. Aplicó las políticas de Neustadt, aplicó las políticas de Alzogaray, aplicó las políticas de los Estados Unidos, pero el tipo era peronista. ¿Quién le puede negar la condición, el origen peronista a Carlos Menem? Después habrá actuado como María Julia Alzogaray. Bueno, es la historia. La historia cambia a la gente a veces. En el caso puntual de la derecha peronista, que es la que se expresó el otro día allí en Belgrano y Paseo Colón, frente a la estatua, la escultura que inauguraron allí Macri con Hugo Moyano, allá por los primeros años de gobierno macrista, creo que en el 2016 más precisamente. Se utiliza esa figura, se intenta utilizar esa figura para contradecir, para plantear algún tipo de distanciamiento, algún tipo de crítica cada vez más feroz al gobierno de los Fernández, ¿no? Pero digamos que si uno va en busca de los moderados, que es lo que necesita el Frente de Todos para ampliar su base legislativa, tiene que afrontar una realidad. Quizá es mejor destacar la lealtad a la patria, la lealtad al pueblo, es decir, a la acción revolucionaria de los que se congregaron ese 17 de octubre del 45 en la Plaza de Mayo, aplicando lo que tiene de valioso y lo que pueden llegar a reivindicar de esa gesta incluso aquellos que no son peronistas, o que no les gusta que los cataloguen como peronistas, ¿sí? O que creen que el peronismo es anacrónico. Hay de todo en la Viña del Señor. Pero si uno tiene que ir en busca de los moderados, está claro que el 17 que hay que celebrar no es un 17 de octubre encarnado específicamente en Perón. Perón no va a ser más brillante porque hoy digamos viva Perón. Perón fue brillante. Hoy no necesita de esos viva Perón. Hoy lo que necesita la Argentina es que haya cada vez más gente que defienda una economía para la producción y el trabajo, una postura soberana frente a los organismos multilaterales de crédito, una política activa en defensa de las pequeñas y medianas industrias, el empresariado nacional de la Argentina, ¿no? Un Estado que esté presente en aquellos sectores vulnerados, porque necesitamos que se recuperen pronto para que sean el ejército de consumo que la producción necesita, aquellos que defendemos los derechos humanos. Es tan amplio y tan diverso y tan plural que casi diría que no hay nada más peronista que hoy tener el discurso que tuvo Alberto Fernández el otro día en la CGT. Que algunos le entenderán más, otros le entenderán menos. Generalmente aquellos que lo acusan de alfonsinista o socialdemócrata me parece que no están comprendiendo algo. Que la política no puede ser un club que festeja campeonatos pasados. La política es un club que quiere competir todo el tiempo. Hay que ganar los campeonatos del presente. Hay que ganar los campeonatos del presente. No importa la Libertadores que ganaste en la década del 40. Importa la Libertadores que vas a ganar este año, el año o el año subsiguiente. De eso se trata la política. Lo otro es necropolítica. Lo otro es considerar que alguien es más bueno porque muere. Lo otro es hacer hablar a los muertos para hacerlos jugar en la política del presente, muchas veces haciéndoles decir cosas que jamás dirían, o nunca podríamos confirmar si lo dirían, porque precisamente ya son parte de la historia.